Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. Hoy comenzamos a hablar sobre los libros de Samuel, es decir, el tomo 1, tomo 2, pero en el marco general de la historia. El marco general de la historia es lo que a nosotros nos ayuda a entrar en sintonía, es lo que nos ayuda a nosotros sobre todo a caminar, a entender, a saber hacia dónde apuntar, ¿verdad? Para entender, comprender también el mensaje de salvación que nos quiere transmitir el libro de Samuel. El periodo, tenemos que saber, comprendido entre Samuel y David, no tiene contactos con los grandes imperios del Antiguo Oriente. No hay ningún contacto entonces con estos grandes imperios. Egipto y Asiria duermen dentro del límite de sus fronteras. El pueblo más peligroso para Israel eran los incircuncisos, los filisteos en este sentido, ¿verdad? O sea, los incircuncisos en ese momento, como contexto histórico, como situación política. El problema de la lucha, de la guerra, eran entonces sus vecinos, los filisteos. Ahora, los filisteos fueron ellos los instrumentos de la justicia divina para castigar los pecados de Elí y de sus hijos. Esta es una teología, ¿verdad?, que se repite continuamente también en el Antiguo Testamento. Vamos a tener también en Habacuc, vamos a tener en otros profetas que dice, y uno se queja contra Dios, ¿cómo es que estos son paganos? ¿Cómo es que estos pueblos no saben nada de ti, Señor? Y ellos triunfan sobre nosotros, nos castigan, nos tratan mal, etc. La respuesta de Dios en Habacuc, sobre todo, pero que es el mismo también aquí, Dios le responde, le dice, no, ellos ahora están sirviendo, me sirven a mí, dice Yahvé, como chicote para corregirle a ustedes. A través de ellos yo les estoy corrigiendo a ustedes. Le hago la famoso, no hay mal que por bien no venga y se guayna. Entonces, bueno, esta es un poco la forma de pensar, la forma de hacer teología en ese momento del Antiguo Testamento. Entonces, por eso decíamos que en este caso los filisteos fueron los instrumentos de la justicia divina para castigar los pecados del sacerdote Elí y de sus hijos. La expansión de los filisteos hacia el este despertó en Israel la idea de una unidad entre las tribus con una autoridad central que las aunara. Bueno, por lo mismo,
el pueblo pidió a Samuel un rey que saliera al frente de ellos para combatir sus combates. Entonces, esto es interesante, ¿verdad? Cómo se nos presenta el pueblo más peligroso para Israel, decíamos, eran los incircuncisos. Veanla y peligroso vea para ellos, es decir, los filisteos. Porque el que no es religioso, el incircunciso, el pagano, como en este caso los filisteos, ¿qué es lo que van a hacer? Y nos van a llevar por un mal camino. Recordemos que la religión, el cajal, sinagogués, justamente te está hablando de reunión, de comunidad entre. Ofrecer holocausto y listo, yo y Dios, dilo protestante, no, yo y Dios, aquí es yo y la comunidad, yo dentro de la comunidad, Dios dentro de la comunidad con la fuerza y el espíritu que nos anima. Ahora, el pueblo, decíamos, por eso más peligroso para ellos eran justamente los incircuncisos. Los filisteos fueron ellos los instrumentos, decíamos, los filisteos, instrumentos de la justicia divina para castigar los pecados de Elí y los pecados de su hijo. Bueno, la expansión de los filisteos hacia el este despertó en Israel la idea de la unión entre las tribus con una autoridad central que les aunara. Por lo mismo, el pueblo pidió a Samuel un rey que saliera al frente de ellos para combatir sus combates. Entonces, vamos a organizarnos, vamos a perpetrarnos, como se dice. Entonces, vamos a llenarnos de elementos para poder luchar, para poder vencer. Y al lograrse esta unificación, ¿verdad?, de Judá, porque ellos pelean por esta unificación, y de Israel en la persona de David, alcanzó Israel un poderío militar que bien pronto debían experimentar los enemigos fronterizos. Es decir, con David ellos vuelven a reunificar todo ese reino, ¿verdad? El reino del norte, el reino del sur. Vendría a ser así, ¿verdad?, en el pensamiento, porque con David se había hecho prácticamente la reunificación. O sea, es David el que va conquistando y haciendo un solo pueblo. Después, ciertamente, más adelante, la división del reino como tal, históricamente nosotros estamos hablando del 931. O sea que casi 100 años después de que haya reinado David, viene toda la división del reino con Jeroboam y Roboam. Pero, importante lo que estábamos diciendo, al lograrse esta unificación de Judá y de Israel en la persona de David, porque es David el que logra unir. Unificar el reino del norte y el reino del sur. Y así alzó Israel un poderío militar que bien pronto debían experimentar todos los que están ahí, los enemigos fronterizos. Volvemos enseguida con Mañana de Yarañe, Antiguo Testamento. Francisco se reunió con una de las familias más ricas y numerosas de Portugal, los Guimarães de Melo. Es la familia que heredó el trabajo del emprendedor José Manuel de Melo, fallecido en el 2009. La fe en Jesús los trajo aquí y los hizo llegar juntos. Y es lindo ver una familia unida, una familia fortificada por el don de la fe. El Papa les pidió que reflexionen sobre el Salmo 133, que expresa el significado de la unión y de sus frutos, la armonía. Numerosa y unida. En su última audiencia general, el Papa Francisco condenó el asesinato con un coche bomba de Daria Dugina. Era la hija de Alexander Dugin, un filósofo ruso y colaborador de Putin, con un discurso nacionalista muy fuerte y conexiones con movimientos ultra en Europa. Penso a tanta crudeltà, a tanti innocenti che stanno pagando la pazzia di tutte le parti, perché la guerra è una pazzia.
E nessuno che in guerra può dire no, io non sono pazzo. La pazzia della guerra. Penso, quella povera ragazza volata in aria per una bomba che era sotto il sedile della macchina a Mosca. Gli innocenti pagano la guerra, gli innocenti. Uno de los primeros en protestar fueron Dmytro Kuleba, ministro de Exteriores ucraniano, y Andriy Yurash, embajador de Ucrania ante la Santa Sede. A través de un tuit, el embajador dijo que el discurso del Papa fue decepcionante y que no se puede meter en la misma categoría al agresor y a la víctima. Además, Andriy Yurash sostiene que Daria Dugina no era tan inocente y la califica como una ideóloga del imperialismo ruso. Desmiente la implicación de Ucrania en su asesinato y acusa a Rusia de matar a Daria Dugina para fabricar una mártir y culpar a los ucranianos. Por su parte, Vladimir Putin asigna la teoría del atentado a espías ucranianos, aunque de momento nadie ha reivindicado este asesinato que dificulta aún más la paz entre los dos países. En el aula Pablo VI, el Papa se reunió con 2.500 jóvenes monaguillos que peregrinaban desde Francia y les llamó a ser testigos de su fe ante los demás. Avete scelto di essere ministranti e vorrei ringraziarvi di cuore per gli sforzi, a volte le rinunce che accettate per dedicarvi a questo impegno di ministranti, mentre molti altri vostri amici preferiscono dormire la domenica mattina o fare sport. Non vergognarti di servire l'altare anche se sei solo, anche se stai crescendo. È un onore servire Gesù quando dona la sua vita per noi nell'Eucaristia. El Papa también animó al grupo a crear amistades reales en lugar de virtuales y a permanecer cerca de sus familias. Los jóvenes peregrinos procedentes de las 51 diócesis francesas visitaron algunos de los principales lugares de Roma antes de regresar a sus hogares. Aguda! El proceso sinodal avanza. Las conferencias episcopales de todo el mundo han enviado resúmenes de sus trabajos al Vaticano para cerrar la fase inicial. En los procesos sinodales nacionales se han debatido temas como el matrimonio homosexual en la Iglesia y la ordenación de mujeres. Para evitar malentendidos, el relator general del sínodo, el cardenal Jean-Claude Hollerich, recordó que el sínodo no es un debate para revisar y cambiar doctrinas. Lo importante en este proceso no es un cambio de doctrina, sino escuchar a todos, escuchar también el sufrimiento de la gente. Y no se trata de promover la escucha para cambiar la doctrina, sino de un cambio de actitud, que seamos una iglesia en la que todos se sientan como en casa. El cardenal señala que se han celebrado cientos de miles de reuniones sinodales en las diócesis de todo el mundo. Se han presentado al Vaticano más de 100 informes de 114 conferencias episcopales. Para la hermana Nathalie Berquart, la primera mujer que ocupa un puesto con derecho a voto en un sínodo, destacó lo mucho que impresionan los informes de países en crisis. Leer las síntesis de países como Nicaragua, Ucrania, Haití, Myanmar, Líbano, República Centroafricana, y por desgracia podría nombrar muchos otros países que viven en crisis y descubrir las historias de las iniciativas que han puesto en marcha para la consulta sinodal a pesar de sus complicadas condiciones. Después de analizar estos informes, el Vaticano publicará un documento para guiar los próximos pasos del sínodo, la fase continental, en la que las conferencias episcopales de cada continente trabajarán juntas para evaluar los puntos clave que abordarán durante el sínodo de obispos que se celebrará en Roma en octubre de 2023. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Ñandeyara Ñe presenta sus cursos modulares bíblicos 2022 de marzo a noviembre a través de la plataforma Meet. Horario 20:30 a 21:30 horas. Mes de agosto. Grupo martes, Evangelio de San Juan. Grupo jueves, Crónicas, Esdras y Nehemías. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36. Aporte por cursos 40.000 guaraníes.
Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Estuviera
nació el Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, santo en las alturas, nació el Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, santo en Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento, y estamos reflexionando con este hermoso libro de Samuel. Estamos mirando sobre todo bajo el título de los libros de Samuel en el contexto o el marco general de la historia, en la historia. Esto es lo que nosotros necesitamos conocer bien. La unificación de Judá e Israel se dan en la persona de David. David alcanza un poderío militar, estamos en el año 1000, que bien pronto deberían experimentar sus enemigos fronterizos. Ahora, los filisteos fueron rechazados y sus ciudades puestas bajo el control de David. Algunos mercenarios filisteos forman parte de la puesta, ¿verdad?, de la Guardia Real. En el interior, algunos mercenarios filisteos, y en el interior acabó, ¿verdad?, con los islotes cananeos, por ejemplo. David acabó con todo eso, ¿verdad? Entonces puso orden, puso disciplina, le dio frontera. Los arameos, amonitas, moabitas y edomitas pagaban tributos. Todos tenían que pagar el tributo. Por cierto, nosotros nos encontramos ahora en un tiempo un poco posterior y aparece con la ciudad de Tiro, que mantuvo David relaciones comerciales. Pero no es posible señalar cuándo y cómo, cuándo se produjeron estos puntos de contacto, porque no ocupaba todavía Hirán el trono de Tiro en los primeros años del reinado de David sobre Israel. Bueno, este es el contexto histórico. Nosotros tenemos que ir mirando, tenemos que ir entendiendo, porque dentro de este contexto histórico es donde vamos a escuchar y vamos a entender todo lo que quiere enseñar, ¿verdad?, del libro de Samuel. Seguimos un poquitito más. Ahora, esta falta de contacto con los pueblos e imperios en los alrededores dificulta la fijación cronológica de algunos puntos álgidos de esta historia. A falta de datos concretos, se produce a base de conjeturas. David, entonces, que se encuentra en el año 1030, Saúl fue proclamado rey. Entre los años 1010 y 970 reinó David. La promesa, esta despreocupación por la cronología, es un rasgo peculiar de la antigua historiografía semita. Entonces, para saber, para ubicar, para conocer geográficamente también, ¿verdad?, y temporalmente cuando se van dando. Así es que la falta del contacto con los pueblos e imperios alrededores dificulta la fijación cronológica de algunos álgidos de esta historia. Muy bien, queridos amigos, esto me parece fenomenal, me parece tan importante que nosotros podamos ir
haciendo nuestro discernimiento, Antiguo Testamento, ciertamente, pero de todo lo que significa el hecho de que el libro de Samuel, en el marco de la parte histórica, marco general de la historia, es tan amplia, ¿verdad? Un periodo comprendido entre Saúl y David, que duermen dentro de límites de sus fronteras, Bueno, y desde aquí entonces, queridos amigos, nosotros mirábamos que al lograrse la unificación de Judá y de Israel en la persona de David, alcanzó Israel un poderío militar rechazados y sus capacidades, y todo esto, sus capacidades, entonces forman parte ahora de todas estas riquezas, capacidades que uno recibe del Señor, forman parte justamente de su familia, forman parte de su iglesia. Así entonces, algunos mercenarios filisteos formaron parte de la guardia real en el interior. Acabó con los islotes cananeos, o sea que entró con todo, ¿verdad? David mantuvo, ¿verdad? Mantuvo David relaciones comerciales, porque no ocupaba todavía Hirán el trono de Tiro en los primeros años de su reinado, del libro entonces que estamos nosotros mirando, en este primer reinado de David sobre Israel. Qué lindo entonces, queridos amigos, lo que nosotros estamos reflexionando, estamos mirando, estamos viendo, corresponden a los libros de Samuel. Así es que vamos a ir reflexionando un poquitito más todo lo que significa para nosotros ahora entrar, saber, conocer, todo lo que se va a referir al contenido, porque cuando hablamos de contenido, porque ese será el mensaje, eso es lo que Dios nos quiere mostrar. Muy bien, queridos amigos, volvemos enseguida con más Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Amigos de Ñande Yarañe, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañe. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañe e YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad.
¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo? Podemos recibir, según la teología, queridos amigos, y según la cita bíblica, como hemos dicho, que aparece en Isaías, 7 dones, los 7 dones del Espíritu Santo. El primer don es el don de ciencia. Queridos amigos, el don de ciencia significa entonces la iluminación, la gracia de Dios que nos ilumina para conocer, para discernir cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. El don de consejo, que nos ayuda para decidirnos de acuerdo a aquello que nosotros hemos discernido en nuestro camino cristiano, en nuestra vida de todos los días, en lo cotidiano. El discernimiento es tan importante, pero la decisión luego tomada justamente lo hacemos a través de este don tan importante que es el don del consejo. Y en este sentido también nosotros decimos, hay que aconsejar, hay que ser capaces de dar buenos caminos, proponer el camino de Dios, proponer, hablar, dialogar, entender lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, saber aconsejar. El don de la fortaleza nos ayuda a nosotros, queridos amigos, a ser sobre todo perseverantes. Si anteriormente nosotros decíamos que teníamos que discernir, que teníamos que saber aconsejar a los demás, buscar un camino que tenemos que hacer y nos hemos decidido por ese camino, entonces ahora viene en nuestra ayuda el don de la fortaleza, porque nos da perseverancia. ¿Cuántos de nosotros necesitamos esta gracia para perseverar en la vida cristiana? Tomar las decisiones ciertamente, pero una vez que tomamos esas decisiones, tenemos que hacer el camino en forma perseverante. El don de la inteligencia que nos ayuda, queridos amigos, a llegar a la contemplación máxima de Dios. El don de la inteligencia nos ayuda a acercarnos a Dios una vez que hemos decidido nuestro camino y una vez que estamos en ese camino perseverantes, decíamos, ahora con la inteligencia podemos siempre encaminarnos hacia la contemplación de Dios, que es el fin de nuestra vida. Es el camino de nuestra realización, acercarnos a Dios y planificarnos en el Señor. El don de la piedad. El corazón nuestro, queridos amigos, no puede ser ni frío ni indiferente. Es el calor que nace desde el corazón, de ese compromiso de búsqueda justamente que decíamos nosotros a través del don de la inteligencia que nos ayuda a acercarnos a Dios. Con el don de la piedad nosotros hacemos que el corazón pueda arder en ese deseo de encontrar a Dios, arder el corazón en ese deseo de hacer siempre el bien, de buscar aquello que pueda hacer crecer a las personas y sobre todo que nos lleve a nosotros como comunidad también a buscar siempre al Señor. El don de la sabiduría nos ayuda a nosotros a apreciar, queridos amigos, todo lo que Dios nos ha regalado y ha puesto en nuestras manos. La sabiduría nos ayuda a amar la creación, nos ayuda a amar los dones, las riquezas, todo lo que el Señor puso en nuestras manos. Recordemos que cuando Dios dice que va a descansar en el 7º día, significa que deja todo en nuestras manos. Esto significa ese compromiso nuestro, pero para eso necesitamos con la sabiduría nuestra, con este regalo tan grande que Dios nos ha dado a través del don de la sabiduría, de amar, de comprometernos y hacer caminar la creación. Y el don del temor de Dios. Qué hermoso que es este último don, queridos amigos, porque todo lo que tenemos nosotros vemos y decimos, hemos recibido del Señor. No podemos ser entonces orgullosos y decir que esto todo nos pertenece a nosotros y que nosotros todo lo hemos conquistado. El temor de Dios significa el gran respeto a la soberanía de Dios, a la grandeza de Dios. Cuando nosotros tememos a Dios, es decir, cuando lo respetamos, nosotros queremos hacer que prevalga su presencia en medio del mundo. La presencia de Dios, el respeto de Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros.
Queridos amigos, entonces cada uno de estos dones son tan importantes para nosotros. Procuremos buscarlo, procuremos sobre todo vivirlo y procuremos también enseñarlo a todos en nuestra comunidad. Que la bendición del Señor siempre nos acompañe. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando con el libro de Samuel. Estamos mirando nosotros ahora en este bloque sobre el contenido doctrinal. Esto me parece que es esencial y fundamental, ¿verdad? Cuando nosotros comenzamos a hablar sobre este contenido doctrinal. Hablar del contenido doctrinal en el libro de Samuel significa Mooto boya pina, ba eba la ñande bo esea, ba eba la ñande jay kuana, ba eba peñen su wi, la ñande ya yuhuaina lleva. A peisa ñande ña moñe peru, lleva ya me wega tú, ya es acá, ya jaohina, ba eba peñan de yara, hoy cuan eñande. Entonces, en el contenido doctrinal, no para halagar ciertamente a los historiadores, han entrado los libros de Samuel en el canon bíblico, o sea, anda o ya pues anguañan de historia. O anguañan historiadores. Cuera ve peicua anguañan para la historia, para esa boicoa cuea llevan no, mi anda. La Biblia no se puede tomar así al pie de la letra, al estilo protestante, leerla y opepe llevan no. Aquí tenemos que apuntar y tenemos que saber que todo se lee dentro de un contexto histórico. El hecho histórico tampoco se está negando. Atención, porque algunas veces nosotros decimos así, ¿verdad? Que lo que está escrito aquí, ¿verdad? No es una cuestión, un hecho histórico, así como está, decimos, ¿verdad? O sea, no hay que leer literalmente. Pues ya enseguida algunos, o capumo, veas, y cualquier cosa, entonces con la Biblia, me tienen yapuje, inte o escribinte, no. Tenemos que entender que este es un libro sagrado, y por ser un libro sagrado, tiene un lenguaje propio. Y cuando tiene un lenguaje propio, tiene su manera de expresar. Y por eso que la Biblia incluso tiene muchos géneros literarios. Cuando yo estoy escribiendo una poesía, por ejemplo, yo puedo decir, tus labios son dulces como de vapurú, allá. Entonces, si tú ya se yapu, va ese la se lande yurula vapurú, va evea. Entonces, o sea, no porque dice ahí, esa es una comparación que estoy haciendo, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿verdad? Aún me hago la ñandeña entender. La Biblia entonces se escribe con un lenguaje. Es un lenguaje muchas veces figurado porque estamos hablando de un aspecto religioso, pero eso no quiere decir que no exista. Lo que existe es la persona, la roja jueterei, la roja tuce, me de la piquito o lo que sea, handene eterei, o no sé, eso es lo que vos querés estar diciendo con esa poesía o con ese canto, y así sucesivamente. Pero upepe la ñande yaikiana, la yaikuahan, ba ishaba, o yehaiba, ba ishaba, o yehaina, ba ishaba ñande. Upe añamañarire, ya leerire, alleva, yaikuata. ¿Cuál es el contenido? ¿Qué es lo que nos quiere transmitir? ¿Cuál es el mensaje que yo te estoy diciendo con eso? Entonces, por eso decimos que cuando se escribe este libro de Samuel, no es lo tanto para halagar y para decir, ¿verdad? Que aquí los historiadores, porque escríbeme, arúbeme, ajaibeme, ave, un libro de verdadera historia, de punto por punto de lo que está sucediendo, ¿verdad? No. Aquí encierran un mensaje religioso. Los libros de Samuel, como cualquier libro de la Biblia, encierran un mensaje religioso. Vuelvo a insistir y quisiera que todos entendamos. La Biblia está encerrando un mensaje religioso, destinado en primer lugar a los israelitas y después a sus herederos espirituales. Es decir, en ese momento que se está escribiendo, es un libro religioso que se le escribe a los israelitas, que se les quiere enseñar a los israelitas. Es un libro pedagógico. A ver, como mensaje. Y después entonces pensamos y miramos los herederos espirituales, es decir, los que vendrán después de ellos.
que somos nosotros, ¿verdad? Que somos los cristianos. En primer lugar, fueron ellos que fueron escribiendo y le dieron el sentido profundo, ¿verdad?, de lo que ellos estaban transmitiendo. Los libros anunciaban entonces las condiciones y las dificultades del establecimiento del reino de Dios. Es decir, cuando el autor sagrado está escribiendo sobre una situación problemática que está viviendo. Es decir, el autor sagrado vive dentro de su comunidad ciertos problemas y dificultades que después quieren también ellos solucionar. Y entonces por eso ellos están anunciando, anuncian dificultades, condiciones de ese establecimiento. Las condiciones del establecimiento del reino de Dios. Y así entonces, queridos amigos, estos libros, ¿verdad?, los libros de Samuel anuncian, ¿verdad?, estas condiciones, estas dificultades de este establecimiento del reino de Dios. Sino que todos necesitamos entender el proceso, el camino, hasta que después lleguemos verdaderamente a entender cuál es la idea principal y qué es lo que el autor sagrado nos quiere comentar. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Ñandeyarañe presenta sus cursos modulares bíblicos 2022 de marzo a noviembre a través de la plataforma Meet. Horario 20:30 a 21:30 horas. Mes de agosto. Grupo martes, Evangelio de San Juan. Grupo jueves, Crónicas, Esdras y Nehemías. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36. Aporte por cursos 40.000 guaraníes. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñandeyarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñandeyarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñandeyarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestra jornada, la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro, como siempre, y nos ayuda a reflexionar y a encaminar nuestra jornada, nuestra vida. Hoy leemos
con la iglesia. 1 Corintios, capítulo 3, del 18 al 23. Leitmotiv, ustedes son de Cristo, nos dice el Señor hoy, el mensaje de salvación. Hermanos, que nadie se engañe si uno se considera sabio en las cosas de este mundo. Vuélvase loco para llegar a sabio, porque la sabiduría de este mundo es locura para Dios, como está escrito. Él sorprende a los sabios con su misma astucia. Y también el Señor conoce los razonamientos de los sabios y sabe que son vanos. En consecuencia, que nadie se gloríe de los hombres. Todo es de ustedes. Pablo, Apolo, Cefas, el mundo, la vida y la muerte, el presente y el futuro. Todo es de ustedes. Ustedes son de Cristo. Cristo es de Dios. Queridos amigos, esto es lo que la palabra del Señor hoy nos invita. Nos dice que nosotros verdaderamente pertenecemos al Señor. A mí para poder hacer este camino juntos de lo que el Señor nos ofrece. Este tema de peñande yara o en cuan eñande o me eñande hañandere no inye porque esta vez eñande eñandere sarai allá y pucuyo ahí na peñandera pe. Y por eso el Señor nos vuelve a decir, atención, el que se cree sabio, porque normalmente, queridos hermanos, queridos amigos, el que se cree sabio está respondiendo a aquel pecado de Génesis capítulo 3, versículo 5. Si ustedes comen de este fruto, ustedes serán como dioses. Y varias veces también con los profetas, el que se cree arrogante porque él se cree sabio. Y esta es una actitud que tal vez es muy inconsciente en nosotros. Y hoy la palabra de Dios por eso nos está llamando y nos está diciendo humildad. Dice obedecer. Shema Israel significa obediencia a Dios, obediencia a sus preceptos y sobre todo obediencia a nuestra propia naturaleza, a nuestra propia vida, con las cualidades y riquezas que el Señor puso en nuestra vida. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué significa la palabra católico? Muchas personas se suelen preguntar sobre el significado de la palabra católico. Tantos otros hermanos nuestros, también siendo católicos, desconocen este significado. El origen de la palabra católico proviene del griego katolikos, que se latinizó luego en católicos. Significa universal, que en sí mismo significa en relación a, o lo que afecta al mundo entero, o lo que se refiere a la gente en general. Esto quiere decir que abarca todo, es la amplitud de la comprensión, la amplitud general, el contener todo lo que es necesario. Por lo tanto, significa toda la gente en todos los lugares, teniendo todo lo necesario, teniendo toda la revelación y por todo el tiempo. Este es el significado que nosotros encontramos de la palabra católico. En cuanto a la Biblia, nosotros en Mateo 28, del 19 al 20, encontramos el mandato del Señor. Vayan y hagan discípulos en todas las naciones, enseñándoles a cumplir todo lo que les he ordenado. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, aquí abarca el todo, es el mandato. El cristiano es católico entonces por antonomasia, es decir, por esencia, por mandato del Señor, lo todo, lo universal. Y esta es una declaración de la universalidad, el catholicus católica. San Agustín, uno de los grandes padres de la Iglesia y de los grandes pensadores, en su carta a Vicencio presenta que él no solo argumenta por el nombre, ¿verdad? No afirmo, dice, sino que la Iglesia de por sí debe extenderse a través de todo el mundo, simplemente porque la Iglesia, dice, la comunidad es católica, es decir, el mandato del Señor a anunciar la noticia a todos. Y él decía, pongo mi prueba de su difusión en las promesas de Dios y en los oráculos de la Sagrada Escritura. Pero San Agustín al mismo tiempo deja bien claro que la sugerencia
de que la iglesia fue llamada católica fue debido a que la iglesia observaba todos los mandamientos de Dios y administraba todos los sacramentos de la iglesia de la comunidad. Y esto sobre todo se origina en tiempos de los donatistas. Estos ya eran sectarios, y da a entender que esta era una opinión con la que él mismo se debatía. Una vez más entonces, la demostración de la unidad de la iglesia construida sobre una base dogmática es fundamental. Y entonces cada uno de nosotros debe remitirse verdaderamente a el significado profundo y verdadero de este mandato del Señor. Entonces nosotros nos preguntamos por qué somos católicos y qué nos diferencia de los protestantes. Tal como mencionamos, la iglesia fue fundada por el mismo Jesucristo, nombrando a Pedro como cabeza de la iglesia, siendo los papas llamados sucesores de Pedro. Y aquí está entonces la institucionalidad, pero de una universalidad. Él mismo ha venido entonces a nombrar, a formar y a enviar a una iglesia que debe ser siempre católica, como decíamos, por antonomasia. Significa por esencia. Soy el padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes: Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos nosotros reflexionando sobre el contenido doctrinal, es decir, qué es lo que verdaderamente aquí nosotros recibimos, ¿verdad? Como elemento funcional, elemental, que nos quiere transmitir el autor sagrado. Siempre detrás de esto nosotros sabemos que se encierran mensajes religiosos, mensajes destinados en primer lugar a los israelitas. Son los israelitas entonces los que leen a quienes el autor sagrado se está dirigiendo. Y luego después tendremos, ¿verdad?, los herederos espirituales, en este caso, que son los cristianos. Pero no nos olvidemos, queridos amigos, que los libros anuncian condiciones y dificultades también del establecimiento del reino de Dios sobre la tierra. Continuamente nosotros encontramos, ¿verdad?, todas estas dificultades, estas condiciones que no son favorables para el pueblo de Israel, ciertamente. Hay momentos en que se encuentran muy positivamente, pero hay momentos en que ellos totalmente se encuentran con dificultades y condiciones que les imposibilitan este camino de establecer el reino de Dios sobre la tierra. Yahvé entonces es presentado, aquí es esencial y fundamental, es tan bueno esto, ¿verdad?, que se nos dice que Yahvé es el rey de Israel y es el único rey. Incluso en ese capítulo 8, cuando se presenta y se está hablando del rey, ¿verdad?, del monarca, les recuerda y le dice, atención, ¿quién es el rey? ¿Verdad? Y entonces le va describiendo. Miren lo que ustedes están eligiendo, ¿eh? Y ahí comienza y le va describiendo, miren que el rey le va a tomar a sus hijas como panaderas, como lavanderas, como cocineras, le va a tomar a sus hijos para mandarlos a la guerra, le va a mandar entonces, en fin. Hoy acá yo creo que era toda la realidad de lo que significa la monarquía, ¿verdad? Pero por otra parte le dice, atención, el único rey verdaderamente es siempre Yahvé. Ahora, el monarca que elija al pueblo debe ser el representante de Dios en la tierra. Y este es el elemento crucial, esencial y fundamental que nos está presentando el libro de Samuel. Es decir, insiste, subraya, muestra y dice, de esta manera se tiene que presentar el rey de Israel. De esta manera se tiene que presentar el rey en medio de ustedes.
El modelo siempre de un rey terreno tendrá que ser Dios. Es decir, en el monarca se tiene que ver el rostro de Dios. Y al mismo tiempo este rey debe ser instrumento del que se servirá a Dios para obrar grandes cosas. El rey entonces tendrá que obrar grandes cosas porque es Dios el que lo está utilizando para que el pueblo, ¿verdad?, pueda crecer, para que el pueblo se pueda sentir bien, para que el pueblo pueda realizar lo que Dios le ha pedido y le sigue pidiendo. Ahora, en estos dos libros, porque nosotros encontramos el primer libro de Samuel y el segundo libro de Samuel, aparecen siempre los atributos de Dios. Siempre vamos a encontrar, ¿verdad? Y en estos reyes, en la medida en que vamos describiendo sus actitudes y su forma de actuar, upe veñan de ya eshaina, va ella guava veñan de yara, va eva veñan de yara lo yerurea ñande, amba ella bañan de yara o yesha cañande. Esa es la manifestación de Dios. Por medio de sus profetas se comunica a los hombres. Desde su infancia fue Samuel su confidente. Samuel entonces es el confidente desde la infancia de Dios mismo. ¿Por qué? Porque siempre está, ¿verdad? Están juntos. Este es el confidente. Durante toda su vida se manifiesta Samuel como defensor acérrimo de los derechos del yavismo. Los derechos del yavismo aquí son muy importantes entonces para que nosotros podamos entender, ¿verdad? Al ser un defensor acérrimo de los derechos del yavismo, no temiendo oponerse al mismo rey y echarle en cara su ingratitud para con Dios, que lo había elegido. Dios que lo había elegido entonces. Samuel, por eso es que defiende todo lo que significa los derechos del yavismo, Yahvé, como el Dios de Israel. Y así entonces no tiene miedo de oponerse al mismo rey y echarle en cara, pero directamente. ¿Por qué? Porque normalmente los reyes, ¿qué hacen? Toman todos los atributos de Dios y ahora entonces ellos se consideran autosuficientes. Ellos que tendrían que ser los representantes de Dios. ¿Verdad? Del poder. Entonces se dan cuenta, queridos amigos, como dijimos al comienzo, en la introducción, este libro es bastante duro y bastante fuerte. Porque si nosotros queremos comenzar a aplicar, ¿verdad?, a nuestra política actual, si nosotros queremos comenzar a aplicar a la realidad que vivimos, entonces ¿por qué? Y porque justamente nos está diciendo la verdad. Nos está llegando a lo profundo, ¿verdad? Y nos está diciendo, ¿cómo es que ustedes se van a usurpar justamente ese poder que le pertenece a Dios? En lugar de representarlo a Dios y de hacer bien las cosas, lo único que ustedes están haciendo es usurpar ese poder de Dios para usufructuar de ese poder para ustedes mismos. Bueno, queridos amigos, vamos a seguir reflexionando este hermoso libro de Samuel que nos va enseñando y nos va dejando lecciones magníficas de vida. Ahora yo me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.